Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Como saben quienes suelen visitar este canal, yo no creo en Dios. No creo en ningún Dios, ni siquiera en los más divertidos, que en todo caso me parecen interesantes metáforas del ser humano, de los seres humanos que los han creado, como Pan, el dios griego del desenfreno sexual, que siempre tiene su atractivo, o su contraparte femenina Sumeria, Inanna, la diosa que más se divierte, o la romana Vesta, responsable de la buena cocina y el pan, que resulta aplaudible, por no decir Amano Uzume, la diosa japonesa de la alegría y la diversión. Evidentemente, dado ese recalcitrante rechazo mío a aceptar la existencia de dioses sin pruebas sólidas, y pese a lo atractivos que son algunos como los que acabo de mencionar, pues tampoco creo en las religiones ni en las iglesias. Y esto sí merece dedicarle tiempo. Mire, no creer en Dios es finalmente un asunto interno, íntimo, subjetivo. Y muchísimas personas viven su vida sin creer en dioses, pero sin hacer una crítica pública a los argumentos teístas, sin comentar las contradicciones de los dioses y sin molestar a los creyentes que se enfurecen cuando alguien no cree lo mismo que ellos. Y eso cuando hay suerte. En el cristianismo y todavía hasta el siglo XIX, no creer en Dios podía condenarlo a uno a asarse en vida. Y todavía en el siglo XX, en no pocas zonas del mundo, y en el XXI incluso, ser ateo puede conseguirle a uno una paliza y por supuesto a la marginación social en comunidades intensamente cristianas. En ciertas variantes del Islam todavía, el ateísmo recibe como tratamiento la separación de la cabeza del resto del cuerpo, lo cual al parecer sí acaba con el ateísmo. Y con el ateo, claro. Quizás se entiende que a los creyentes les moleste que uno pregunte, por ejemplo, ¿por qué el Dios judeocristiano dejó que los seres humanos se condenaran durante los 298,000 primeros años de su existencia como especie en todo el planeta y solo se ocupó de mandar a su hijo a salvarlos hace unos 2032 años, según los mejores cálculos, en una colonia perdida del Imperio Romano en el Medio Oriente? Pero actualmente uno por lo menos puede hacer estas preguntas con cierta impunidad, aunque incomodando a mucha gente. Pero hay ateos que, además de analizar críticamente los argumentos y contradicciones de los dioses, estamos preocupados además por la maligna influencia de las religiones en la sociedad, sobre todo cuando se convierten en organizaciones eclesiásticas jerárquicas, parte de la estructura del poder y por tanto proclives al abuso, salvo que se les controle como a cualquier otra parte del poder, con leyes y presión social. Pueden ser iglesias como las cristianas o ramas del Islam, el judaísmo o el budismo, pero se identifican por ser parte de la jerarquía del poder y acaban persiguiendo y dañando a sus adversarios. Así que aquí hablamos de tres niveles: una creencia esencial, creer en un Dios; una estructura de creencias alrededor de ese Dios, la religión; y finalmente una estructura sociopolítica y económica. Y cada uno de esos tres niveles más tóxico, maligno y letal que el anterior. Constantemente en este canal recibo comentarios de gente que cree que ha roto el maleficio de los malvados ateos, diciendo que ellos creen en Dios, pero no creen en las religiones, sin darse cuenta de la profunda contradicción que ello implica. Y de paso ya dicen que los ateos creemos en Dios. Vamos, que uno puede creer en un Dios determinado sin creer en ciertas religiones establecidas en sus distintas formas: el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo o las otras 10,000 religiones que existen y que solo reúnen al 2,4% de la humanidad. ¿Se imaginan si alguna de ellas fuera la real? Esto no quiere decir que tú, que no crees en religiones, no tengas una. Pero vamos a ver primero qué es creer en dioses, qué son los dioses, qué es en sí una religión, antes de poder llegar a conclusiones respecto a la posición de los ateos ante estos fenómenos. Empecemos por lo que parece difícil, pero no lo es. ¿A qué le llamamos Dios? Muchos creyentes viven convencidos, decíamos, de que solamente creen en Dios y no tienen religión alguna. Su problema con los ateos es solamente que no creemos en Dios, y para negar nuestra existencia o nuestra ausencia de creencia utilizan distintos argumentos. Uno muy frecuente es el siguiente, que tiene muchas variantes al gusto del hablante, pero en su versión original es una cita del libro Opiniones de un payaso, del autor ultracatólico militante Heinrich Böll. Los ateos, dice, me aburren porque de lo único de lo que hablan es de Dios. Primero que nada, no es cierto que los ateos solo hablemos de Dios o nos pasemos el día hablando de Dios. Si usted visita los vídeos de este canal, verá que igual hablamos de deporte, de historia, de artes plásticas, de música, de sociedad, de sexo, de política y, bueno, como dice nuestro lema que le tomamos prestado al insigne Terencio, nada de lo humano nos es ajeno. Pero la idea de que los ateos hablamos mucho de Dios
se presenta como una contradicción. Si no creyeran en Dios, no hablarían tanto de Él, ¿no? Por supuesto, los ateos no hablamos de Dios, sino de dioses, de los miles de dioses inventados por los humanos. Yo solía usar el cálculo de 13.000 dioses creados por el ser humano a lo largo de su historia, pero estudios antropológicos recientes suben la cifra a 18.000, hasta donde sabemos. Dioses como Anuartina, Bagajimbri, Bumbulama, Dharana, Enganu, Gurumukas, Kurukadi, Lumaluma o Mundukala. Y esos son solo algunos dioses de la mitología aborigen australiana, un trocito muy pequeño de la humanidad. En Filipinas tenemos al dios creador, Tadaclán. Entre los algonquinos es Giche Manitú. En Japón es Izanagi. Y en África hay muchos creadores con nombres tan impresionantes como Katonda o Nyambi. Pero en realidad, más que hablar en sí de los dioses, hablamos de la creencia en los dioses y de lo que esa creencia hace. En las guerras, el sufrimiento, las mutilaciones, el miedo, la opresión, la tortura, el desprecio a la vida propia y ajena, y todos esos elementos que solemos encontrar como consecuencia de la creencia en dioses. Mire un ejemplo. Aquí en este mismo canal y en nuestra vida cotidiana, no es infrecuente que hablemos de la creencia en las razas y las atrocidades que suele traer consigo esa creencia. Las razas no existen, como los dioses. Imagínese ahora que alguien viniera a decir que al hablar de razas, aunque siempre aclaramos que no existen, yo estuviera afirmando que sí creo en la existencia de razas. Imagínese que me pidieran que dejara de hablar de ese asunto porque, total, si las razas no existen, pues ¿para qué me meto en eso? Debo dejar que los racistas crean en las razas sin molestarlos. La respuesta, por supuesto, es no. No voy a dejar de hablar de la creencia en las razas, de la creencia en la inferioridad de la mujer, de la creencia en dioses, de la creencia en la homeopatía, de la creencia en el reiki o de muchísimas otras creencias en cosas que no existen. Porque la creencia es la que es maligna y creo que combatirla es buen uso de una pequeña parte de mi tiempo. Así que, ¿de qué hablo yo cuando hablo de los dioses que no existen? Bueno, definiciones de Dios hay de todo tipo. Hay definiciones tan vagas, tan inclusivas y tan tramposas que acaban obligando a todo el mundo a creer en Dios. Yo tuve alguna vez un amigo que me decía, ¿y si Dios es el hidrógeno, crees en él? Hombre, sí, pero no es de creer en él, puedo demostrar que el hidrógeno existe, pero eso no es un Dios como los dioses que nos dicen que existen las personas que creen en ellos. Así que si te dicen que Dios es el universo, o la energía, o el amor, pues sí existe y anda, creo en él, pero eso no es realmente un Dios. Eso no sirve de nada. Independientemente de la forma que Dios, cualquier deidad adopte en una u otra religión, en una u otra de estas 18.000 religiones, estamos hablando de una fuerza. Una fuerza que es enorme, sobrenatural o preternatural. Una fuerza que trasciende el espacio y el tiempo. Una fuerza que es responsable o corresponsable de la existencia del universo y de la vida, que ejerce su voluntad sobre el universo o parte del universo, como los dioses romanos que se dedicaban a cosas pequeñas, y que impone reglas a la experiencia humana, que te dice qué hacer y qué no hacer. Con esta definición, por cierto, nos ahorramos la estéril discusión sobre si el budismo o el jainismo creen o no en dioses. Mire, si usted cree en el Dharma y en el Karma, está creyendo en una deidad, aunque no la llame deidad. No le dice Dios. Pero se trata de fuerzas que cumplen estos 5 puntos y ofrecen, como otros dioses que son más antropomórficos, más como usted y como yo, una recompensa por hacer bien las cosas y un castigo por hacerlas mal. La iluminación o el seguir el ciclo cansino de la reencarnación. Y el ser humano fue creado por devas luminosos a los que no llaman dioses, pero se comportan como dioses que crean a los seres humanos. Toda creencia trascendente implica esas fuerzas sobrenaturales de cuya existencia, y ese es el problema, no tenemos ni una prueba pequeñita, nada, el cero absoluto. Y esto siempre es raro porque un Dios que quiere que lo adoren, lo menos que puede hacer es demostrar que existe, y le resultaría muy fácil hacerlo. Pero más allá de un Dios, o de varios, o de las fuerzas que son dioses, pero no les llaman dioses, está claro, hay todo un entramado de creencias subsidiarias, aledañas, relacionadas, adyacentes, contiguas y adjuntas que forman la religión, la forma en que la gente se relaciona con el Dios en el que cree. Así, la creencia en la existencia de un Dios o de varios es solamente el primer peldaño en el descenso a la locura de las creencias. Porque a ningún Dios le basta que uno crea en él. Hay más reglas, hay muchísimas reglas, una verdadera pendiente resbaladiza de fe sin pruebas.
Supongamos por un momento que creo en Jehová, que es el Dios más popular de estos tiempos, aunque no el único ni mucho menos, y que no siempre lo fue. Jehová existe, ya está. Pues no. Tengo que creer además que Jehová creó el universo y los planetas y la luz y la oscuridad, y a los animales y a las plantas y a los seres humanos en 7 días. 6 días. ¿Qué evidencias hay de esa impresionante hazaña? Ninguna. Solo que lo dice un libro que se escribió hace como 2500 años, después de que la historia se trasladó oralmente y se modificó, como todas las historias orales, durante cientos o quizás miles de años. Y todo esto, aunque en realidad el primer ejemplar que tenemos de ese libro, estoy hablando de la Biblia, y del que se han producido todas las versiones que conocemos, tiene apenas 1100 años. Pero de todos modos, si quiero creer en Jehová, tengo que creer en el libro. Y tengo que creer en el libro sin hacer preguntas como ¿por qué decidió Dios hacer esta creación? ¿O por qué en ese momento y no antes o después? Ni menos aún por qué decidió hacernos con la forma que tenemos y no como ciempiés, murciélagos o tiburones. Bueno. Nada de preguntas incómodas. ¿Por qué no me hizo más guapo a todo? Ya, lo creo. Jehová creó todo lo que existe. Ya estoy salvado para toda la vida eterna. ¿O no? En realidad no. Tengo que creer otro enorme montón de cosas, cada una más inverosímil que la anterior, y todas son requisito indispensable para que ese Dios de amor no me mande al infierno. Tengo que creer en Moisés y el arbusto en llamas que habla, en las tablas de la ley, en el arca de Noé, donde los leones aguantaron 40 días y 40 noches sin merendarse a los corderos, en que Dios paró el sol en el cielo, en el maná, en que es correcto aniquilar a tus enemigos y entregarle tus hijas a unos forasteros para que las violen, y todo eso solo en la primera mitad del libro. Tengo que creer que Dios quiere que yo haga ciertas cosas y que no haga otras. Algunas son bastante razonables, como no robar o no andar matando gente, que no es propio de personas corteses y bien educadas. Pero otras son raras, como no comer carne en viernes o no usar vestidos de 2 hilos distintos. Más datos en el Levítico, del que ya hemos hablado en este canal, y el Deuteronomio. 2 libros del libro grande que son verdaderos catálogos de horrores y no solo exigencias extrañísimas, sino también castigos de lo más exagerados, como morir lapidado si uno hace profecías o busca señales del futuro. No quedaría un economista o un especialista en encuestas sobre la faz de la tierra. Todo eso que es el Antiguo Testamento, más todo lo que es el Nuevo Testamento, son parte de la creencia que debe asumirse como siguiente paso después del bueno, está bien, creo en Dios. Porque además hay que adorar a Dios, es decir, se le debe ofrecer reverencia. En la mayoría de las religiones y ciertamente en las abrámicas, judaísmo, cristianismo e islam, Dios requiere que sus criaturas le rindan pleitesía, que lo alaben, que le digan que es genial, maravilloso, poderoso, simpático, guapo, inteligente y buena persona, aunque ordene matar o mate directamente a millones de sus criaturas. Uno supondría que un Dios así sabe que es el amo del universo y su creador, así que esto no deja de ser un poco inquietante. ¿Para qué necesita los elogios? Es como si un programador creara un software dedicado a decirle a dicho programador que es súper inteligente, que le agradece haberlo creado y que es lo máximo y lo mejor del mundo, que es el tipo de cosas que hacen los villanos de película. Esta red de creencias entretejidas es el principio de la religión, palabra que, por cierto, proviene del latín religo, y de relegere o releer, repetir el culto, repetir las palabras. Pero como en muchos otros casos, la palabra señala pero no define. Al practicar alguien su religión, por ejemplo, confesándose ante un cura o mutilando genitalmente a un hijo en el judaísmo, no está ni religándose con nada ni releyendo nada, está practicando su religión. ¿Y eso qué es? Pues la religión es todo el entramado de creencias, puntos de vista, prácticas, obligaciones, prohibiciones, adoración, veneración, acciones y omisiones que tienen por objeto complacer al Dios y hacer efectiva la promesa que nos hizo ese Dios. Sean los paraísos islamo-judeo-cristianos o sea la iluminación suprema del nirvana en el budismo o el moksha en el hinduismo. Es decir, la religión es la forma de creer en uno o más dioses, la relación que un creyente establece con esas deidades y lo que hace o deja de hacer para adquirir la posibilidad de trascender a esta vida y a este espacio-tiempo en ese más allá que nadie ha visto nunca. Quien dice que no cree en religiones, pero sí en dioses, al final tiene su propia religión individual, su forma de relacionarse con la deidad en la que cree,
su Jesús personal, como decía la canción. Lo que no tiene en todo caso es una iglesia, que es el tercer nivel de las creencias. Santos, profetas, maestros, sacerdotes, ministros, monjes que enseñan cómo se deben ver e interpretar las enseñanzas de los libros. Porque Dios no ha escrito los libros con lenguaje directo para que lo podamos entender los pequeños mortales, sino que ha escrito en clave, en código, en metáforas. Y es necesario que vengan sacerdotes, ministros, monjes, etcétera, para decirnos qué quieren decir realmente esas palabras que estamos leyendo, porque no quieren decir aquello que estamos leyendo. ¿En serio se puede uno creer eso? Son religiones organizadas jerárquicamente que afirman ser al mismo tiempo A. la correcta intérprete de las creencias, B. la línea directa de comunicación con la deidad o las deidades, y C. la guía moral y espiritual y muchas veces civil y militar de los creyentes. Los miembros de estas jerarquías juegan, creyéndoselo o no usted decida sobre cada uno, con las creencias íntimas de cada persona y de su esperanza de un futuro en una vida trascendente, mejor, eterna, buena, luminosa para ellos y para sus seres queridos. Esto sin contar con los que sueñan más bien que su Dios, su religión o su creencia organizada les ayuden a darles a sus enemigos un futuro horrible, matándolos lentamente y garantizando, claro, que ellos no obtengan una vida mejor, sino de preferencia una tan mala como las que pintaba el Bosco en su jardín de las delicias. La genuina creencia profunda domina la vida de muchísimas personas en todo el mundo y en distintas religiones. Todos quieren sobrevivir a su muerte y para lograrlo no hay precio demasiado alto. Por lo tanto, están prestos a creer en todo lo que digan los jerarcas de su religión con tal de no hacer enojar a Dios. Entre otras cosas, les pueden decir que las demás religiones y sus creyentes no solo se equivocan, sino que son el mal y deben ser destruidas. ¿Qué se hace cuando Dios te dice que el vecino es malvado y te impone la misión de destruirlo? ¿Quién le dice que no al Dios en el que cree intensamente? El problema, por supuesto, es que Dios no dice nada. No se presenta y da órdenes o expide decretos, manifiestos y reglamentos. Los dioses, todos los dioses creados por el hombre, son mudos. Así que están las personas que dicen hablar en nombre de Dios. Algunos de ellos primero escriben libros sagrados y juran que Dios los ha inspirado. Su Dios, no un demonio malvado, no otro Dios, no. Están seguros, o dicen estar seguros, de que han sido inspirados por su Dios. Y si no estuvieran seguros, miren, no importa, porque los que vienen después a hacer la voz de Dios aseguran, juran, afirman y nos dan la certeza de que los anteriores escribieron lo que escribieron por inspiración divina, de su Dios, no de otros. Y ellos nos dan la interpretación correcta porque a su vez dicen, aseguran, juran y afirman, están inspirados por Dios también. Y si no les crees, corres el peligro del castigo eterno. Por ejemplo, ¿cómo interpretar el pasaje en el Sermón de la Montaña según Mateo 5:39? Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Esto literalmente implica la absoluta resistencia pacífica. Ni siquiera deja espacio para salir corriendo después del primer bofetón para no recibir más, sino que exige que se ponga uno a modo para que le sigan dando. Pero un intérprete inteligente puede limitar, recontextualizar y replantear el asunto a fin de permitir que el buen cristiano, cuando le dan un bofetón, reaccione rompiéndole los dientes al contrincante, quemando su casa, violando a su mujer y machacándoles la cabeza a sus hijos, como pasa con frecuencia en el Antiguo Testamento. O, en las palabras del más moderno Agustín de Hipona, si la guerra es la única forma de conseguir la paz, pues es una guerra justa. ¿Y quién decide qué es una guerra justa? Pues la Iglesia. Así que cuando el muy católico rey quiere romperle los huesos a un vecino, tiene que ir con el arzobispo y pedirle que declare que su guerra es justa. Y entonces ya puede llevarse a sus súbditos, quitarlos del trabajo en el campo y alejarlos de sus familias para romper esos huesos a los súbditos del vecino
a quienes han sacado del trabajo del campo y alejado de sus familias. Y lo mismo pasa cuando sunitas y chiitas o sunís y chiís se rompen los huesos en una guerra que data ya de unos 1400 años, o cuando juntos deciden que hay que cortarle la cabeza a los creyentes en otras religiones. La religión en su conjunto, y especialmente como institución organizada, es una de las más prolíficas fuentes de toda la historia humana de barbarie, terror, asesinatos, torturas, persecuciones y dolor. Sean las acciones terroristas islamistas contra no musulmanes, o sobre todo musulmanes contra musulmanes, sea la Inquisición, sea el terrorista cristiano canadiense que atropella a una familia musulmana, o sean los colonos fundamentalistas judíos que creen que deben ocupar, así sea violentamente, el gran Israel. La motivación religiosa es uno de los grandes motores del horror, y esto especialmente entre las religiones monoteístas. Es curioso, pero ni Anubis, ni Marduk, ni Baal, ni Osiris, ni Odín, ni Vishnu ordenaron matar a ateos o a quienes creían en otros dioses. Mira, incluso un dios tan sanguinario como Huitzilopochtli entre los antiguos mexicas no pedía que le sacrificaran no creyentes o adoradores de otros dioses, herejes o apóstatas. Solo pedía sacrificios, le daba igual quién. Fue la llegada a América de Jehová la que implicó la persecución y masacre de quienes no creían en el Dios único, ya fuera para darle sus tierras a sus creyentes o para convertirlos o para matarlos. Y la moral. Mire usted, cualquiera de nosotros sabe que matar es malo. Nuestras emociones internas, forjadas en millones de años de evolución como animales sociales, se rebelan ante la idea de ir hacia un inocente desconocido y dispararle un tiro, o clavarle un cuchillo, o golpearlo violentamente en la cabeza con una piedra, o usar nuestras propias manos para arrancarle la tráquea. La sola idea nos horroriza, porque entendemos que con relaciones humanas a ese nivel, nuestra sociedad se desmorona y al final perdemos todos. No necesitamos a un Dios para enseñarnos que está mal hacer sufrir a otros, provocar sus gritos, sus lágrimas, su desesperación. Más allá de las excepciones, de los psicópatas y los que no saben lo que hacen, a la gran mayoría de nosotros no nos hace falta la religión para saber diferenciar entre el bien y el mal. En todo caso, para lo que ha servido la religión es para justificar que hagamos el mal, y eso bastaría para rechazarla. Y es por todo esto que he contado por lo que uno pensaría que deberían ser los propios creyentes los que denunciaran tanto los agujeros que tiene su teísmo, su creencia en Dios, el Dios en el que creen, como las contradicciones y daños de sus creencias religiosas y lo terrible que son las religiones organizadas, más allá de que manden construir edificios bonitos, que siempre construyen seres humanos y nunca los construye Dios. No pasa una semana en la que no sepamos de una u otra barbaridad inhumana provocada por el choque de creencias. No pasa una semana sin que sepamos de abusos terribles, facilitados y encubiertos por las religiones organizadas, igual en el mundo cristiano, en el católico, en el islámico o en el budista. No pasa una semana sin que tengamos buenos motivos para pensar que las enseñanzas religiosas no son realmente fiables, que son demasiado humanas, demasiado convenientes, demasiado poco dignas de un verdadero creador o rector del universo, poco dignas de la gran fuerza sobrenatural que se supone que puso las reglas del universo y nos dice cómo comportarnos. Pero los creyentes antes justifican a sus jerarcas religiosos, por brutales que sean, que condenarlos con base en las propias reglas morales que su religión les enseña. Contradicción que a mí me resulta intensamente asombrosa. Así que antes de ocuparse usted de lanzar dardos envenenados contra ateos como yo, que señalan las deficiencias de sus dioses, sus creencias y sus religiones organizadas, quizás, solo quizás, usted debería ocuparse más de quienes le han vendido esas creencias y de exigirles que al menos se comporten como deberían hacerlo, como ellos enseñan que se debe hacer. Porque mire, si creer en una religión es volverse cómplice del mal, ya no queda nada bueno que decir de todos estos entramados de creencias que además no han demostrado tener bases. ¿No cree usted?